En la vida, todos pasamos por momentos complicados, momentos que nos desafían y nos ponen a prueba de maneras que nunca imaginamos. Situaciones que nos cambian y nos hacen preguntarnos muchas cosas, nos hacen reflexionar sobre quiénes somos y qué es lo que realmente importa. Una de esas pruebas es la traición, la herida enorme que deja una ofensa que parece imposible de perdonar. La traición puede venir de aquellos que más amamos y en quienes más confiamos. La historia de José, que encontramos en el libro del Génesis, nos muestra un ejemplo increíble de perdón, un acto que va más allá del dolor y las ganas de venganza. Es una historia que nos enseña el verdadero significado de la reconciliación y la redención. José, hijo de Jacob, sufrió la envidia de sus propios hermanos. Ellos no podían soportar el amor y la preferencia que su padre tenía por él. Lo vendieron como esclavo, engañando a su padre y haciéndole creer que había muerto. El dolor de Jacob fue inmenso, creyendo que había perdido a su hijo amado para siempre. A pesar del dolor y la injusticia que vivió, José prosperó en Egipto gracias a la ayuda de Dios. Su fe y su determinación lo llevaron a alcanzar una posición de gran autoridad. Tiempo después, se reencontró con sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. José había cambiado mucho, tanto física como espiritualmente. En ese momento tan importante, José pudo vengarse, hacerles pagar por todo el daño que le habían hecho. Pero en lugar de eso, eligió el camino del perdón, demostrando una grandeza de espíritu que pocos pueden alcanzar. En el capítulo 50 del Génesis, versículos 15 al 26, leemos sobre el miedo que sintieron los hermanos de José después de la muerte de su padre, Jacob. Recordaban la maldad que habían cometido contra José y tenían miedo de que ahora, sin su padre, José decidiera vengarse. La culpa y el miedo no los dejaban en paz. Con humildad, se acercaron a José, reconociendo su error y poniéndose a su merced. Esperaban lo peor, un castigo tan grande como su traición. Sin embargo, la respuesta de José los dejó asombrados. Ante la súplica desesperada de sus hermanos, José reaccionó con una compasión que solo Dios puede dar. «No tengan miedo», les dijo José. «Yo no soy Dios. ¿Acaso puedo yo ponerme en el lugar de Dios?». Con estas palabras, José les demostró que no quería venganza, porque la justicia divina era algo que no le correspondía a él. José entendió que el plan de Dios lo había llevado a Egipto por una razón más grande. En lugar de dejarse llevar por el odio, eligió perdonar y darles a sus hermanos una nueva oportunidad para empezar de nuevo. El perdón de José no fue por ser débil, sino por su gran fe en Dios. Su capacidad de perdonar no surgió de la nada, sino de una profunda comprensión de los planes divinos. Reconoció que Dios había usado las malas acciones de sus hermanos para algo más importante, salvar a su familia y a todo un pueblo del hambre. José vio más allá de la traición y el dolor, comprendiendo que el perdón no era solo bueno para sus hermanos, sino también para su propia paz interior. Al perdonar, José rompió las cadenas del odio y el resentimiento que lo hubieran mantenido atrapado en el pasado. Este acto de perdón fue un testimonio de su fe inquebrantable. Al liberarse de estos sentimientos negativos, José encontró una nueva libertad y una conexión más profunda con Dios. Su fe en Dios le permitió ver más allá de la traición y entender que la justicia divina se muestra de maneras misteriosas. A través de su fe, José pudo transformar el dolor en propósito y el sufrimiento en salvación. Su historia nos enseña que el perdón es un acto de fe, una liberación del alma y una puerta hacia la paz interior. La historia de José nos enseña que perdonar es de valientes. José, traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, encontró en su corazón la fuerza para perdonar. Perdonar no significa olvidar, justificar o minimizar el daño que nos hicieron. Es un proceso complejo y profundo que requiere tiempo y reflexión. Es, más bien, decidir conscientemente liberar al que nos ofendió de nuestra condena y dejar ir el rencor que nos ata. Renunciar a las ganas de venganza y abrir nuestro corazón a la posibilidad de reconciliarnos. Este acto de perdón no solo libera al otro, sino que también nos libera a nosotros mismos.
José nos muestra que perdonar lo imperdonable es posible cuando tenemos fe en un Dios justo y misericordioso. Su fe le permitió ver más allá del dolor y encontrar un propósito mayor. Es en la oración, buscando la guía de Dios, donde encontramos la fuerza para superar el dolor y la ira, y donde hallamos la paz que necesitamos para seguir adelante. Ofrecer el perdón como un regalo de amor es un acto de valentía y compasión. Es un camino hacia la sanación y la paz interior, un reflejo del amor divino que nos guía. Perdonar no solo ayuda al que recibe el perdón, sino también al que lo da. Al perdonar, nos liberamos del peso del rencor, la amargura y el deseo de venganza. Nos abrimos a la posibilidad de sanar nuestras heridas y vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. José pudo haber elegido vivir con odio y buscando venganza. Sin embargo, comprendió que el perdón era el camino hacia la verdadera libertad. Al perdonar a sus hermanos, no solo les dio una segunda oportunidad, sino que también se liberó del dolor del pasado. La historia de José nos hace pensar en nuestra propia capacidad de perdonar. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado el resentimiento y las ganas de vengarnos? ¿Podemos ver más allá del daño que nos hicieron y reconocer que la persona que nos ofendió también es un ser humano? Perdonar no es fácil, pero es posible. Es un proceso que necesita tiempo, paciencia y la ayuda de Dios. Pero, como José, nosotros también podemos encontrar la fuerza para perdonar cuando confiamos en Dios y dejamos que su amor cambie nuestros corazones. La próxima vez que pases por una situación difícil, recuerda el ejemplo de José. Recuerda que perdonar es de valientes, de personas con fe y amor. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás, un camino hacia la sanación y la reconciliación. ¿Estás dispuesto a perdonar y experimentar la libertad que solo el perdón puede dar? La decisión está en tus manos.